Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Esta mañana, muy temprano, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado oficial en el que confirma lo que la ministra de Defensa, Núria Sparch, dijo anoche en este programa, que el número de fallecidos en el ataque a la población civil en el Braem era de 16. Y allí se señala que esta matanza, este hecho bárbaro, ruin, desalmado, fue organizado, liderado por el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta, principalmente maoísta, PCP-MLM, y que la Fiscalía Antiterrorista trasladó los cuerpos de las víctimas a la localidad de Pichari, dentro del distrito de la Convención, en la región Cusco, para realizar los procedimientos de acuerdo a ley. El portal Ojo Público, el portal periodístico de investigación periodística Ojo Público, publica hoy el testimonio de una sobreviviente de esta masacre que se encontraba en uno de los dos bares atacados junto a 3 amigos. Lo que dice ella es que los atacantes fueron 3 personas vestidas de civil que no pronunciaron advertencia alguna o discurso, solo dispararon a quemarropa. No hubo ningún cruce de palabras, o sea, llegaron y acabaron con 16 vidas, así nomás, desalmadamente. Y además ella salvó, y que uno de los miserables, uno de los atacantes, le salvó la vida, literalmente. Hoy vamos a conversar precisamente con Óscar Castilla, director de Ojo Público. Luego estará con nosotros el jefe de la DIRCOTE, el general Óscar Arriola, que está, según se nos ha podido anticipar, en el N, ¿eh? En Pichari, exactamente, concretamente en Pichari. Luego estará con nosotros, ya para meternos en la segunda vuelta, Anaí Durán, de Perú Libre, y Carlos Neuhaus, de Fuerza Popular. Como lo dije entonces, comenzamos con Óscar Castilla, director de Ojo Público. Las revelaciones que hace este portal son de lo más trascendentes y merecen la pena mirarlas. Óscar, bienvenido, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Encantados de tenerte. El testimonio de esta sobreviviente, que es la parte más importante del relato, además de poner cosas en contexto que nos parecen muy oportunas, que por ejemplo, desde el 2010 la policía y la DEA consideran al grupo armado de Quispe Palomino, camarada José, como una organización narcoterrorista vinculada a las mafias de las drogas nacionales y extranjeras que procesan toneladas de cocaína a lo largo y ancho de la región. El testimonio de esta sobreviviente, que llegan estas personas que no estaban con el polo negro, ¿no?, distintivo de sendero en la zona, ¿qué te dice a ti? ¿Cuál es tu interpretación, tu lectura a partir de los hechos que relata el reportaje? Mira, hay mucho de contexto que no se ha contado ahí. Ahora estamos preparando una segunda entrega para dar más contexto a esto. Ya. Lo que sabemos es que entre 9 y 10 de la noche aproximadamente, en 2 locales que funcionan como bares al costado de un río en el distrito de Vizcatán del N, el centro poblado de Vizcatán del N, se encontraban un grupo de 20 personas en dos de estos locales. Un grupo de estas 20 personas era el núcleo familiar de la familia Ochoa, que eran 3 hermanas fallecidas, 2 menores también vinculadas a la familia, que de alguna forma administraba uno de los lugares. Eso es lo que se ha podido verificar hasta el momento. Además de este núcleo familiar, había otro grupo en mesas de más o menos 9 o 10 personas, 10 varones, y 4 otras damas también, acompañando en estos 2 locales. Casi en el mismo momento de las 9 y 10, mientras en Lima pues nosotros estábamos viendo el tema del debate aproximadamente, es que, de acuerdo a una de las personas que citamos en el reportaje, llega un grupo de personas y sin identificarse, comienza a acribillar a todas las personas que estaban ahí. De parte de la persona que hemos entrevistado, ella dice que no hubo ninguna arenga, ninguna mención, como usualmente no en todos los casos ocurre con
esta facción del Brain que ejecuta a veces a personas que creen infidentes de las fuerzas del orden. Detengámonos ahí, Oscar, sí, te pido. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una incursión regular de Sendero, esta facción, estos remanentes de Sendero, y lo que ha ocurrido el domingo? Por favor, así descriptivo. Si Mira, hay varios patrones, ¿no? En base a los documentos mismos que elabora la IRGOTE y también que elabora la INANDRO cuando hace investigaciones de este tipo de casos. Generalmente, y desde la historia ya sabemos la típica forma de actuar, que es van respecto de un infidente, lo someten, lo humillan verbalmente, le dicen exactamente por qué lo van a matar. Esa es una de las formas, ¿no? También hemos visto formas en las que hay menos palabreo verbal y la ejecución es directa. Y también incursiones en donde hay una violencia más inusitada, ¿no? Esta, según mi opinión, según lo que yo he revisado en los años de experiencia que tengo revisando algunos documentos de la IRGOTE y de la INANDRO, es un poco más singular a la usual, por decirlo de alguna forma, porque no ha mediado mucho intercambio de palabras entre los ejecutores y las víctimas. Ha sido muy violento todo, muy rápido, y el repliegue ha sido también rápido, según lo que nos dice la persona. La ministra de Defensa había dicho algo que es similar a lo que nosotros contamos. Nosotros hablamos de 3 ejecutores, ella habla de 3 a 5 aproximadamente, y también dijo algo importante que va en esa misma línea, es que no hubo mucho parloteo verbal de parte de estos señores que acribillan a las personas que estaban en estos 2 lugares, ¿no? Algo que saca de un poco de lugar en este análisis panorámico del escenario, donde habían 20 personas, 16 fallecidas y 4 sobrevivientes, son los volantes que se encuentran ahí. Por lo menos de lo que hemos analizado, hay 2 tipos de volantes distintos. 2. Uno legible, 2, sí. Correcto. Uno legible. Es el que yo tengo aquí, el que menciona a la señora Keiko Fujimori. Sí, exacto. Ya. Uno legible y que creo que acaba con la firma del partido militarizado Partido Comunista. Militarizado Partido Comunista del Perú, el Comité Y el Central. otro me parece que tiene, correcto, el otro me parece que tiene la hoz y el martillo en rojo. Sí. Pero es poco legible y está todo ensuciado. Seguro la IRGOTE ha hecho un mejor análisis que nosotros desde Lima respecto de la forma de escribir de estos mensajes. Y ahí lo que nos llama la atención, y quizá la investigación posterior lo determine en la Fiscalía con la unidad especializada, es qué análisis se puede sacar de la lectura de esto, del contenido del mensaje, compararlo en histórico con otros panfletos que se han distribuido. Entiendo que la IRGOTE tiene una colección muy grande de ese tipo de panfletos y hay una posibilidad de comparar, de analizar el lenguaje, la jerga que se utiliza, las atribuciones. Y una cosa que cambia mucho el sentido del mensaje del Comando Conjunto en sus 2 comunicados es que obviamente ellos se atribuyen el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú, pero el Comando Conjunto atribuye esta acción a lo que uno puede considerar que es el Sendero Luminoso Histórico de los años 80. Ahí detengámonos nuevamente. Sí, en efecto, tengo los 2 comunicados aquí, el 005 y el 006 del Comando Conjunto, el que se emitió ayer y el que se emite hoy. Ahora, la pregunta es, con lo que tú has recogido y nos estás adelantando una segunda entrega en las próximas horas, Víctor Quispe Palomino, alias José o Camarada José, ¿ha participado él directa o indirectamente en lo ocurrido el domingo, la matanza de civiles, de 16 civiles? Mira, para eso hay que analizar justamente los hechos anteriores, atentados así similares, ejecuciones. Y en muy pocas ocasiones, dado el diminuto aparato que actualmente maneja en comparación a la época, no sé si recuerdas la toma del gas de Camisea, donde aparece Gabriel y Alipio y se hacen famosos de alguna forma porque se exponen públicamente. Ahora el aparato es más reducido y generalmente de las apariciones públicas, refrendadas también por la IRGOTE y la INANDRO cuando le ha tocado investigar estos temas,
él no es que sea un autor generalmente material, ¿no? Habría que remontarnos al año 83, cuando José Víctor Quispe Palomino participa en la matanza de Lucanamarca. Lucanamarca y Soras, luego, ¿no? Y Soras, donde él, un joven de 20 y tantos años, participa activamente en la masacre, materialmente, como ejecutor directo. Ahora estamos hablando de un hombre mucho mayor, y de acuerdo a los antecedentes de este tipo de acciones, él no necesariamente participa y tampoco se desplaza de un lugar donde los desplazamientos son de difícil acceso, ¿verdad? Ahora, nuevamente, a partir de la evidencia recogida, a partir del testimonio que has recogido y que se publica en Ojo Público, mi pregunta concreta es, este ataque, esta matanza a 16 civiles, lo que se está concluyendo es que es un ataque terrorista tal y como se producían los ataques terroristas entre 1980 y 1993 o 92. ¿Es para ti esta matanza de 16 civiles en el Braem como los ataques terroristas o similar a los ataques terroristas de esa época? Bueno, los ataques terroristas de manera en la que un grupo de ejecutores llega a un centro poblado, reúne a la población, los humilla verbalmente, los somete, que ocurrían en los años 80 y los 90, pueden tener una similitud en el trágico final de las víctimas, más no en el procedimiento regular de la ejecución. Quizá habría que compararlo de repente con acciones de ejecución ocurridas del 2000 en adelante, cuando esta facción ya se convierte en junta, se transforma en un apoyo, en un colaborador activo de las mafias del narcotráfico locales e internacionales que operan ahí. Ajá. Si uno lo compara con estos últimos años, puede haber una similitud en cuanto a acciones de sicariato, es decir, en forma de ejecución. Sí. Pero es muy difícil comparar esta matanza de Piscatán del Lene con las de Soras, de Lucanamarca, desapariciones de Feliciano en la zona del Valle del Lene también, Valle Esmeralda en los años 90. Hay como, en esa época, siento yo, mi percepción es que había un empoderamiento tal que ellos podían llegar a un centro poblado, dominar a todas las autoridades y comenzar una ejecución más masiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. Ajá. Pero claro, esto tiene matices, no estamos hablando de lo que se evidencia en los atestados y en la información abundante histórica que ya se ha recogido desde la Comisión de la Verdad hasta análisis posteriores, ¿no? Recordemos que ya hace 21 años estamos analizando este fenómeno del 80 al 2000, ¿no? Entonces hay abundante material bibliográfico y policial para analizarlo a estas luces. Conversan también ustedes con el presidente de la Central Ayánica del Río N, Ángel Pedro Valerio, y lo que les dice es algo que, en efecto, sabíamos hace tiempo, manejábamos como información, ¿verdad? Y que este es el centro del Braem, del narcotráfico. Las comunidades indígenas denuncian que los cultivos de coca se vienen extendiendo en sus territorios. Nuevamente, lo que queremos, Oscar, es clarificar las cosas en el espíritu que tenemos los periodistas de llegar a la verdad. Entonces, nosotros ayer, con fuente oficial, Comando Conjunto, Comandante General de la Policía y la Ministra de Defensa, nos dicen, este es un ataque terrorista. Entonces, cuando uno escucha este es un ataque terrorista, a todos, a ti, a mí, a cualquiera, se nos paran los pelos. Entonces decimos, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Regresó Sendero? ¿No? Entonces, ¿qué puedes tú aportar en el debate público, en la discusión pública, en el miedo? Ahí, sí, yo aportaría dos cosas. Uno, la perspectiva internacional de cómo mutan organizaciones criminales de este tipo. Colombia, México, hemos visto la evolución de cárteles de las FARC, de paramilitares organizaciones, como ya las conocen las bandas criminales. En México también ha habido una mutación. Obviamente son fenómenos muy distintos al peruano,
pero lo que quiero decir es que son organizaciones vivas, ¿no? Que van cambiando, van enfrentándose a rivales, se van acomodando al entorno en el que ellos subsisten, y tanto la facción que operaba en el Alto Guayaga, con Artemio a la cabeza, detenido en el 2013, como la que opera acá, con un único cabecilla, de alguna forma, entre comillas, histórico del sendero de los años 80, que es José, el resto de personas no necesariamente lo son. Son organizaciones muy diferentes. A lo que yo voy es que oficialmente, por lo menos, las autoridades americanas, la DEA, por ejemplo, desde el 2010 empezó a ofrecer una recompensa por Artemio, porque lo consideran ellos en su análisis más frío y de repente no tan con tantas variables como el que hacemos nosotros y apasionamiento, como una organización narcoterrorista. Ajá. Ellos la consideran así. Su fin no es político, el fin no es destruir el Estado o... La captura del poder. La captura del poder y destruir las instituciones caducas de la democracia. Eso quizá en el verbo lo pueden expresar José, el resto de su gente de ideología sabe muy poco. Mucha gente es iletrada, mucha gente que ahora hace ejecuciones en el BRAE, en la facción de ellos, en algún momento, como en el caso de Alipio, fue secuestrado también, ¿no? Por eso el famoso debate de Alipio, ¿qué hacía en el registro único de víctimas, ¿no? Claro. Y claro, obviamente en algún momento denunciaron su secuestro y se incorporó al partido militarizado de José y comenzó a convertirse en un verdugo terrible. ¿Tú crees que la fuente oficial o la autoridad, el Comando Conjunto, se han anticipado en transmitir esta idea de que esto es el sendero del pasado? Mira, yo escuché al general Cervantes, al director general, hablar brevemente, me parece en RPP también, sí. Hacía énfasis en un estudio técnico de la IRCOTE, ¿no? De la unidad especializada en terrorismo. Tengo de los mayores respetos por el general Arriola, es un oficial heredero de ese núcleo importante del GEIN, ¿no? Junto a otros oficiales, y que se han caracterizado por hacer estudios técnicos, ¿no? Estos son análisis que procede, pues, recolección de información en el campo, inteligencia también, quizá escuchas telefónicas de los mismos supuestamente perpetradores. Entonces, generalmente esto acaba en un atestado contra los que resultan responsables, con todo un desarrollo de ideas, ¿no? Mucho más elaborado que el que nosotros podamos colocar a nivel periodístico, y finalmente la idea es judicializar. Ese nivel técnico de la IRCOTE, sí, que yo rescato, con algunas excepciones obviamente históricas de hechos erróneos de parte de esta unidad, pero generalmente ese análisis me parece valioso. Entonces, que salga el Comando Conjunto, luego de que la Fiscalía ha anunciado que va a abrir una investigación y ellos ya han acabado supuestamente la investigación y han dicho que tal organización es la ejecutora, me parece que hay un poco desafía esta línea de trabajo investigativa, seria, de unidades policiales que han combatido el narcotráfico y el terrorismo en los últimos años, ¿no? El papel importante de la IRCOTE, el papel importante de la INANDRO, de la DIVIA, que en los últimos años también incorporándose a temas de terrorismo y narcotráfico. Entonces, ese anuncio del Comando Conjunto, por lo menos a nosotros nos sorprende en esta línea de que hay que investigar claramente, sin apasionamiento, sin instrumentalizar un hecho de sangre que generalmente estos han pasado anteriormente, y lo que pasa es que a los 2 o 3 días todos nos olvidamos de alguna forma de esos hechos y simplemente se olvidan, se quedan ahí en un viejo anaquel con las declaraciones de los muertos sin que se sepa más de los imputados. Muchas veces estas unidades especializadas como la IRCOTE y la INANDRO llegan a conclusiones y son valiosos porque lo que nos permite es llevar a juicio a estas personas, que no haya impunidad sobre ningún asesinato de estas dimensiones. Exactamente. Ahora, el juez Leonidas Casas Marmolejo, que viene haciendo un trabajo sacrificado, valiente, hay que decirlo, en un video publicado en las redes sociales, dice que, o sugiere que él no ha señalado que sean terroristas, ¿no? Que la seguridad la da el Comité de Autodefensa, y que esto, por lo menos repito, es lo que él sugiere, ¿no? Que esto no ha sido una incursión de Sendero, ¿no? Que no pongan, él dice, palabras en su boca.
evidentemente tiene un temor, ¿no? Transmite además durante esa declaración que le debes haber visto un cierto temor, entendible, por cierto, ¿no? ¿Qué piensas de la participación de este juez? Mira, lo que pasa, hay que verlo desde la perspectiva de ellos también, ¿no? Él es un juez de paz letrado de un centro poblado bien pequeño, y en esta zona del Bra, en estos centros poblados, la mayoría donde uno puede ver construcciones de 2 pisos, una plaza de armas, televisión satelital, una economía basada en el narcotráfico, básicamente en el cultivo de la hoja de coca. Entonces hay que verlo desde el punto de vista de él, de que quizá hay un temor a tener represalias, porque él finalmente se va a quedar ahí, y esa zona no solo está habitada por peruanos, hay venezolanos, hay brasileños, hay colombianos. No lo digo yo, ha habido capturas en los últimos años de gente nacional extranjera, gente que usualmente está armada, ¿no? Eso es una zona donde el Estado casi no existe. En esa zona justamente ahora había un policlínico, una especie de posta, sí. Pero no había comisaría. Entonces, incluso para los más veteranos de las fuerzas del orden es muy difícil llegar ahí y salir bien librado. Entonces creo que si él lo hizo en ese sentido, igual hay que tomar con pinzas la declaración de él, porque el miedo está de por medio, ¿no? Es un miedo real, ¿verdad? Es un miedo, Jaime, un miedo real, a diferencia del miedo que uno puede sentir de repente como persona que está acá en la capital, sometido de repente a una coyuntura informativa de una carga valorativa sobre el fenómeno del terrorismo, o del narcotráfico, o del crimen organizado en general. Entonces creo que hay que aprender de repente a mirar también con los ojos de estas personas, ¿no? Y eso es lo que quizás nos está enseñando estos 2 días, este debate feroz que ha habido a nivel de todos en general, ¿no? Creo que es importante rescatar que nos hemos de alguna forma olvidado este fenómeno, nos acordamos en un momento in extremis porque hay una muerte muy grande y de grandes magnitudes, y de repente volteamos a ver, ¿qué está pasando ahí? Pero tres personas de una familia murieron el 30 de marzo. Ese mismo día el Comando Conjunto sacó un comunicado revelando la muerte de Raúl, pero no hace mención tampoco a las muertes de estas personas. Claro, claro. Entonces sí creo que es importante el espacio que se abre para debatirlo. Exactamente. Debatir estos temas. Y esa era justamente la idea de tenerte, Oscar. Vamos a estar atentos a la segunda entrega de Ojo Público. Te agradecemos por esta entrevista y que tengas buenas noches.